San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Quiero, primero de todo, desearles un feliz año a todos, a las personas a las cuales llegue este mensaje que venimos dando con el amigo Libardo Álvarez desde el año pasado. Retomando lo que traemos, es que nos propusimos a llevar un mensaje diferente, un mensaje, yo diría, como esperanzador o alternativo de lo que venimos viviendo hace más de 50 años para acá. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto el conflicto mundial en que estamos y a dónde vamos a llegar si continuamos con la codicia y con el afán del dinero, que es lo que mueve el mundo. Hoy por hoy estamos bajo el gobierno de 14 empresas mundiales que son las que rigen el mundo. Nosotros, desde nuestra humildad y por qué no decir, después de más de 45 años de estudio sobre lo que nos ha acontecido y lo que nos tocó vivir, y para eso creo que no sobra que yo haga un recuento de lo que me tocó vivir a mí. Ya son 74 años que, gracias al Señor, todavía nos tiene en pie de lucha. Fue por allá por los años 50, 60, cuando aparece el gran boom del oro blanco en mi tierra, en el Cesar. Y se preguntarán cómo un costeño está en Antioquia dando una cátedra de manejo de suelo y de agroecología. Y no es difícil entenderlo, porque yo creo que el hombre lo marca la vida, las fases de niño, de infante que le toca vivir, y ahí nacen una gran cantidad de inquietudes y empezamos a alimentar un cerebro que nos está pidiendo conocimiento y que nos pregunta cada día por qué ocurre esto. No faltó para la edad mía de 7, 8 años ver cómo destruíamos todo el entorno del trópico caliente bajo del Cesar, y pareciera que nada de lo que el Señor nos había entregado servía para nada. Y ver los bulldozers, maquinarias tumbando montes de segunda o tercera, y uno decía, por Dios, ¿cómo destruimos todo esto? Y la manera de poder destruir estos árboles, yo diría milenarios, porque eran unos árboles que no los arrancaba usted así con los brazos, y que las raíces, para poder sacar y poder liberar la tierra, teníamos que meterle tractor y para arrancarlo con el bulldozer, porque era una cosa espectacular. Pero a raíz de ese daño nos creíamos triunfantes, porque vino la cosecha de los algodones y vino la plata. Pero fue efímero. Yo creo que eso es como comida para hoy, hambre para mañana, porque lo que dejamos después de 30, 40 años, y estamos hablando que para el 1980, 70, la década del 70, que fue la más dura, ya los suelos
habían cantado y habían dicho: hasta aquí los acompaño. Y empezamos a ver unos suelos que hoy por hoy en el Cesar podemos tener unas 800.000 hectáreas de un suelo semidesértico, y no se ve la mano del hombre cómo lo vamos a recuperar, y pareciera que no importa. Uno se acuerda de las posiciones de algunos que le tocó a uno tratar, personas que le decían a uno: hombre, ¿qué cuento está pensando en el que viene atrás? El que viene atrás que jarré. Y digo: por Dios. Y encuentra uno otro que dice: la tierra no es tuya, la tierra está prestada, la tierra pertenece a tus hijos y a tus nietos, mira a ver qué es lo que le vas a dejar. Entonces empezamos a qué vamos a elegir: o nos vamos por el camino de la destrucción, o empezamos a crecer un poco en el camino del bien. Yo diría que ahí nace una profesión que hoy yo la llamo ambientalista o agroecológico, porque empiezo a darme cuenta que viví en carne propia todo el daño y todo el impacto social que tuvimos en esa época en mi tierra. Cuando logro terminar mi bachillerato y paso a la Universidad de Antioquia a medicina. ¿Por qué medicina? Porque el 80% de los costeños estudian medicina. No era extraño y no es difícil entender que en mi familia tengo 5 o 6 médicos, hermanos médicos, sobrinos médicos, pero era un médico de vocación hacia el conocimiento, no tanto enfocado como lo vemos hoy hacia la especialización y a ganar millones con las cirugías de corazón abierto, por ejemplo. No, era llevar un servicio social, era el afán de llevarle la salud al pueblo. Y pareciera que alguien nos dirige, porque fueron muchos los intentos de hacer médico humano, y el Señor, como que después entendí, después de leer la palabra, de que desde que nacemos Él nos tiene un destino, y no fui médico humano, pero sí fui médico veterinario, y me siento orgulloso porque ahí pude entender que la salud no es solo para el hombre, es la salud para la tierra, es la salud para todos los seres vivos que estamos sobre ella, contando la parte vegetal, los mamíferos, todos, los vertebrados. Entonces empezamos a entender el mundo de la medicina como cuando entendimos lo que dijo el padre de la medicina, que tu comida sea tu propia droga, ¿sí? Y empezamos a ver que lo primero que dañó el hombre con la codicia fue dañar el modelo agrícola y crearnos un modelo falso de una agricultura química, en donde hoy podemos contar con más de 1.600 tóxicos químicos en nuestra comida, que pueden llegar a la mesa por el lado de la fruta, por el lado de la leche, por el lado de la yuca, por todo lo que nos rodea. Estamos invadidos de químicos, y por eso tenemos la salud ausente en más del 99% de la población. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Qué ha hecho con nosotros? A nosotros nos convierten en unos simples vendedores de insumos y de droga, unos simples catálogos de venta, todos los profesionales, porque así lo manda la industria. Y es muy poquito el profesional que se revela, como lo hice yo hace más de 40 años, contra lo establecido y contra lo que querían hacer conmigo. Y tengo la suerte de vincularme a una escuela de una vocación diferente, que todavía existía una escuela demócrata por allá en Leipzig, Alemania, donde se veía el mundo desde otro ángulo, y empecé a entender de la medicina a la medicina preventiva, profiláctica. Y pareciera que las cosas se las va poniendo el Señor a uno en el camino, porque lo va comprometiendo a que tiene que llevar un mensaje diferente, y va a seguir prestándole a uno los auxilios que uno necesita para poder crecer en esa misión que
que la emprendo yo de pronto con la dirección del Altísimo, porque no encuentro otra explicación por qué he crecido en los conceptos médicos. Porque empecé a entender, desde que comencé, desde el año 80, que todo lo que yo revisaba como médico clínico para mí estaba enfermo. Y eso me llamaba mucho la atención. Me llevaba a preguntarme todos los días, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo lo que yo reviso encuentro que está inflamado? Y empiezo a buscar el eslabón perdido, como lo llamo. Y gracias al Señor lo encontré. Y lo encuentro a través de la agroecología y a través del suelo, porque empiezo a comparar los resultados de unos suelos de aquí de Antioquia con los resultados de los suelos de mi tierra, que a pesar que fueron castigados con los algodones, todavía teníamos unas vacas sanas que se reproducían, que daban una cría por vaca año y que no teníamos problemas de infertilidad. Ya los tenemos en lo que me tocó vivir hace 8 días, 15 días que estuve revisando unos animales a mis hermanos. Encuentro ya las patologías que pueden parecerse a las que encuentro aquí desde hace más de 50 años. Entonces, a través de este medio me puedo comunicar o me pueden encontrar unos amigos de los llanos orientales y me llaman y me preguntan cómo es la asesoría que yo puedo prestarle desde el punto de vista agroecológico y de cómo vamos a manejar unas tierras que vamos a analizar primero. Y sabemos ya que los llanos orientales, los llanos son unas tierras ácidas, unos oxisoles y que necesitan mucha enmienda y tenemos que poner las enmiendas. Aquí pareciera que hubiéramos heredado un paraíso y que las tierras de nosotros no necesitaban enmienda. Esa fue la primera mentira que hace 40 años empecé a entender, porque uno veía que estamos en unos suelos del norte ácidos y que eran unos suelos muy pobres, por ejemplo el fósforo, que es uno de los grandes elementos que necesitamos, y pareciera que todo podíamos ir a comprar en la tienda agropecuaria y comprábamos todo y no necesitábamos mirar para el suelo. Qué tristeza, ¿no? Que más de uno hemos perdido 40, 50 años y no hemos podido entender que el problema nace desde la raíz y hay que corregirlo en la raíz, en el suelo. Y ha sido mi propuesta y es una aventura que llevamos aquí con Libardo y con mis amigos, porque creemos que esto hay que inyectarle un pensamiento diferente, una propuesta altruista y que las generaciones futuras encuentren a alguien que habló de esto, porque sabemos que ya a nosotros no nos va a tocar el cambio, pero venimos tocando puertas y venimos pensando y soñando en las tiendas agroecológicas y creo que el Señor nos va a dar tiempo para eso, porque ya tengo unos contactos. Así desarrollamos las tiendas agroecológicas a nivel de los municipios, así como todo el mundo tiene las tiendas de agroquímicos, podemos unas tiendas agroecológicas que sea lo contrario a lo que se está haciendo, a ver si volvemos a la tierra sabia, a la tierra viva, y le volvemos el perfil al suelo y le damos la importancia que tiene lo que es un suelo virgen, como nos lo entregó el Señor. Yo creo que para nadie es secreto el por qué el paraíso terrenal el Señor lo creó por allá donde confluyen 3 o 4 ríos y era una de las tierras más fértiles que tenía el planeta. ¿Y qué pasó? Lo agotamos tanto que el hombre tuvo que pegar para los montes, para las partes altas, para la montaña, porque ya agotó el suelo y no se preguntó si había que reponerle los polvos de roca. Y cometimos 2 grandes errores. El primero, que él pensó que con una gran biodiversidad vegetal él podía subir los minerales de abajo y el hombre podía socolarlo y dejarlo que hiciera la pudrición aquí encima y ahí cosechar. Pero no le sirvió al hombre eso, porque ya nos invadió el concepto de los químicos y decían que eso era una bobada, ponerse a encompostar, ponerse a joder con moñiga y que no, todo estaba ya en costales y empezó la pelea entre la agricultura orgánica y la agricultura química. Y esta pelea la tenemos y la hemos vivido todos estos 70 años. Pero hoy por hoy ya tenemos unos movimientos de agricultura alternativa y una alternativa de agricultura orgánica, yo diría
donde se están llevando los elementos que no hemos sido capaces de ponerle a la tierra. Ya el Señor también nos dejó unos yacimientos, unas fuentes de minerales ricas en fósforo, en calcio, magnesio, zinc, boro, cobalto, molibdeno, azufre, toda la tabla periódica, si nos las imaginamos, más de 100 minerales que debemos ponerle a la tierra. Y pareciera que fuera a insultar a la gente si uno le dice, hágame un análisis de suelo, vamos a ver cómo están tus minerales y vamos a ver qué tan pobre está tu tierra. Y la pobreza de la tierra la medimos en la pobreza de la salud de los animales y del hombre. Entonces no es difícil decir que tenemos unas tierras agotadas, porque lo que encontramos a diario desde hace más de 40 años son vacas agotadas y que no alcanzan a tener ni segundo o tercer parto. Aquí veo ganaderos que el 30% de las novillonas no hacen sino un solo parto, porque para el segundo no son capaces de preñarse, y tenemos una escuela médica que lo único que hace es llevar toneladas de hormonas y de droga, y no es capaz de decir, el problema nace aquí, ¿por qué no lo corregimos? Qué tristeza que cuando el ganadero se le plantea, se le hace la propuesta de que corrijamos el suelo, de que lo capacitemos, que hablemos de un suelo mineralizado, y vamos a tener la plenitud en nuestras vacas, no vamos a tener tantos descartes, no vamos a tener tantas mastitis, que lo he logrado en mis trabajos. Son 3 o 4 que se han dejado trabajar, pero le he dado gracias al Señor porque he desarrollado las inquietudes que vivo pregonando y que vengo diciendo que las vamos a sacar adelante con el favor del Señor. Y por suerte me ve un amigo desde Israel al cual saludo, y yo sé que él va a ver este video, Miguel Ángel, y saludo a sus hermanos y a su madre que están por allá en el llano. Me ven por internet y me llaman y me piden una asesoría agropecuaria. Me pareció fantástico porque no conocía los llanos orientales y logré entrar a más de 300 kilómetros de Bogotá hacia los llanos. Atravesé el río Ariari, estuve en una zona muy cerquita a la Macarena, viendo unas tierras hermosas, unas tierras ácidas, y diciéndole a los ganaderos que tenemos que empezar por el lado derecho, poniéndole las enmiendas a las tierras. Y qué bonito que no faltó el que me contactara y me esté pidiendo unos polvos de roca que estoy preparando acá. Lo que no he podido hacer aquí, creo que lo voy a empezar a hacer por allá. El Señor hace sus cosas y Él sabe cómo y cuándo le pone a uno las personas que en realidad valoran esta propuesta que venimos haciendo hace más de un año. Y quise referirme a los polvos de roca porque quiero recordar un poco la historia, porque desafortunadamente el que no conoce la historia la repite, ¿no? Por allá en 1844 nace en Alemania un señor que fue físico-químico. Ustedes saben que para esas épocas los físicos y los químicos empezó a manejar el mundo. Este señor Julius Hensel, alemán, descubre el poder energético que tiene en los polvos de roca, porque ahí están los minerales que son los que alimentan el suelo. Entonces cuando ponemos rocas bien molidas y hace contacto con la vida de la tierra, porque sine qua non necesitamos que la tierra esté viva, que es lo que nosotros le hemos quitado en gran parte a nuestras tierras. Son unas tierras que no encontramos ya, por ejemplo, unas simbiosis que hacen las plantas con las micorrizas, por ejemplo. Tenemos que ponerlas en los potreros y tenemos que hacer un kit para que tengamos un suelo mineralizado, un suelo vivo, y que tenga alimento para no cada mes, sino cada año. Podemos poner las enmiendas para 6 meses o para un año, que es la propuesta que yo tengo, y arranco con cantidades que pueden ir, de acuerdo al análisis de suelo, desde media tonelada por hectárea hasta 3 toneladas por hectárea, dependiendo
de la cantidad de acidez y de la cantidad y la pobreza de minerales que tengamos. Entonces, creo que entender que los polvos de roca que necesitamos ponerle a nuestros suelos es donde está la riqueza para el hombre del campo y la libertad, porque no podemos decir que somos libres cuando estamos dependientes de un almacén que nos secuestra el cheque y nos da la de vuelta si es que nos queda para mercar. Entonces es muy triste cuando encontramos una sociedad que está sometida a un modelo que no es sostenible, porque desde el año 80 que llegué al norte de Antioquia me di cuenta que el modelo de lechería no era sostenible, porque todos los días amanecía todo más caro y es muy difícil que usted tenga que ir a comprar la leche a una agropecuaria para llevarla para que la vaca se la transforme en leche. Y entonces usted dice, yo compro la leche a un precio y voy a venderla y me la pagan más barata como la estoy comprando. Entonces ahí es donde estamos en el momento. De pronto hace 40 años yo tenía ya este discurso, pero ¿quién me iba a parar bola? Por Dios, lo mismo como dijo Julio Hensel, la propuesta que él hizo, ¿quién lo va a seguir? Y uno dice, los tiempos del Señor son perfectos, llegará el día en que no vamos a ser capaces de sostener los costos de producción, y ahí sí tenemos que pensar con cabeza fría, con una alternativa viable y que en realidad podamos producir leche. Yo soy capaz de producir leche aquí en el norte de Antioquia a 850 pesos, y soy capaz de producírselo porque lo he hecho, y lo hice en el año 2000. Cuando valía 600 la puse a 300, y esto me ha dado el valor suficiente para seguir trabajando en la agroecología como la salida, la mejor salida que tenemos para lo que viene, porque el problema que tenemos alimentario va a ser muy fuerte. La cantidad de hambre que tenemos en el mundo es mucha y cada día es mayor. Entonces, mi propuesta es que tenemos que seguir por el camino de la agroecología, de ponerle a la vida, a la tierra, y quien creyera que esos bichos y esos microbios pequeños que no los hemos visto nunca son capaces de alimentarnos y dejar perdurar la vida en la tierra para las generaciones futuras que tenemos. En esta charla, como les digo, venimos de vacaciones y traemos un video, también es corto, un video que hice allá en la finca donde fui a hacer el programa que me pidieron, que lo estamos empezando ya, de instrucciones para unas construcciones, para una división de potreros. Estamos arrancando con unas 50 hectáreas en el momento y ya tenemos unas 30 montadas en humidícola, pero sabemos que los suelos de los llanos no están aportando ni el 50% de los requerimientos para un bovino adulto. Entonces sabemos que vamos a empezar a trabajar con unas deficiencias nutricionales que por qué no corregimos, y es lo que me dijo el que me contactó. Me dijo, doctor, yo quiero empezar por el lado derecho, quiero que le pongamos los requerimientos a nuestras tierras para no salir a trabajar para la agroindustria y para el comercio. Entonces me parece que es un tipo que está joven, de 35 años, que lee y que estudia y que sabe el daño que nos ha causado los agroquímicos y no quiere saber de eso, y entonces quiere que desarrollemos un modelo agroecológico en tierra caliente, que es muy fácil desarrollarlo, aquí también, pero doy gracias al Señor porque esta oportunidad se me presenta en el momento en que estamos tratando de vender una idea que creo que es importantísima para las futuras generaciones, porque de pronto no nos va a tocar los cambios, pero tenemos ya gente joven que se está interesando por estos modelos alternativos. También he propuesto como un regalo a mucha gente, al que quiera, cómo diseñamos una huerta orgánica para producir comida sana. La salud no la podemos medir con frascos, con recetas, con fórmula. La salud es el resultado de la comida, de la calidad de la comida y de la frecuencia con que la recibamos. Porque que
a veces creemos que todo lo que están allí en los supermercados es muy bueno, y mentira que tiene más químico que densidad nutritiva. Eso lo descubrieron para 1930 unos estudiosos aquí norteamericanos, y decían que qué tristeza cómo se ha degradado la densidad nutritiva de la oferta alimenticia del hombre, y a nadie le para bola a eso. Vemos como hoy en Japón y en Asia están preocupados por el índice intelectual con que están resultando los jóvenes, los niños, y están viendo que es una degradación del perfil de los minerales, de los cuales estamos hablando que son 60, y que nadie le ha parado bola a eso. Entonces tenemos un referente, y quiero que de pronto al que le interese este tema consulte al doctor Wallace, que son unas entrevistas que le hace un pastor al doctor Wallace, Joel Wallace, sobre cómo es que estamos matando a la humanidad y cómo vamos a mejorar la salud con unos productos que ya él ha tenido que fabricar a través de unos yacimientos de árboles milenarios, donde pudo encontrar una fuente de 10 o 20 o 30 minerales esenciales en una sola fuente, en muchos yacimientos que maneja en Utah, en los Estados Unidos. El doctor Joel Wallace, pueden consultarlo como video o entrevista al doctor Wallace, y van a encontrar el gran mensaje, el cual me ha sustentado a mí las grandes inquietudes que yo he tenido, y he podido cerrar un ciclo de conocimiento en base a lo que el doctor Wallace ha sido capaz de decirle al mundo, lo que todavía no habíamos encontrado a nadie que haya ocurrido. Es decir, es que son 60 los minerales esenciales que necesitamos, no son 3 o 4, no son 20, son 60, y son estos, y los nombra, y da la lista. Consúltenlo, y si no, llámenme, que yo de mil amores les doy las referencias que tengo del doctor Wallace, del doctor Julian Hansen, el doctor otro que ha sido mis patrones, por decirlo así, en la parte de conocimiento, Andrés Guasá, como Andrés Guasá nos enseña a los médicos veterinarios y nos exige que deberíamos ser, primero que todo, agrónomos, geólogos, conocer de suelo, conocer de planta, y ser médicos y saber por qué se enferma el animal. Qué tristeza que aquí queremos que un profesional no hable sino de una cosita, porque tengo otro que habla de la otra, de la otra, de la otra, y los tres, ni ninguno resuelve nada, porque ninguno ha entendido el mensaje de la naturaleza. Yo creo que aquí ha faltado ese estudio y conocimiento y amor a lo que se hace. Muchas gracias, espero que este mensaje llegue y que empecemos con buenos ánimos para este año, y esperamos que miren el videito que vamos a poner al final de esta charla, que creo que va a ser interesante. Muchas gracias. Mi teléfono es el 312-282-1820, 312-282-1820. En este momento en la finca Los Naranjos, en la vereda Brisas del Cafre. Esto pertenece al municipio de Puerto Rico, Meta. Es una finca de más o menos unas 40 hectáreas, donde se aspira en un futuro no muy lejano desarrollar un modelito de lechería de tierra caliente, con un modelo agroecológico. ¿Por qué agroecológico? Porque es un modelo que va a ir fundamentado en lo que es la producción limpia, nada de químicos, y vamos a trabajar con la vida de la tierra. El proyecto que aquí se piensa desarrollar tiene como fundamento eso, enriquecer la tierra con unos minerales, unos cationes que sabemos que están ausentes, porque para nadie es un secreto que los llanos orientales son unas tierras ácidas, unos oxisoles muy pobres en cationes, pobres en elementos menores y pobres en materia orgánica. Esto genera unas producciones irrisorias, y hoy por hoy tenemos que potencializar la capacidad productiva de cualquier terrón de tierra
que trabajemos. No podemos seguir explotando unas tierras que cuando se hacen las enmiendas y se hacen los ajustes, como lo ha hecho el Brasil aquí cerquita en el Encerrado, se pueden producir 4 novillos por hectárea en menos de 20 meses con 400 kilos más o menos. Y son unas tierras similares a esta. ¿Qué hicieron los brasileros? Hicieron los estudios de suelo y se dieron cuenta que había que ponerle los minerales a las tierras. Lo que no hemos hecho, lo que la ciencia agronómica no le ha importado, ha querido que el ganadero trabaje con unos suelos deficientes, lo cual hoy por hoy no aguantan los costos de producción. Sabemos que cuando corregimos las tierras y logramos multiplicar por 5 quizás los rendimientos en leche y en carne a partir del suelo, eso es la propuesta que hemos venido pregonando hace más o menos un año. Lo vengo haciendo desde Antioquia y he tenido la suerte de conocer unos amigos que me invitan a que desarrollemos un modelo amigable con el medio ambiente y que nos represente económicamente, nos represente buenas utilidades. En este momento, como ustedes pueden ver, es una finca que está más o menos en un 50% abierta y aspiramos que en un año o 2 años tengamos mínimo en esta tierra alrededor de unos 80 o 100 animales. Esa es la propuesta y esas son las metas que vamos a empezar a emprender en este momento. Y queremos empezar por el lado derecho. No queremos empezar trayendo ganado a comer unas pasturas que no aportan ni el 30% de los requerimientos del animal y eso nos va a generar animales enfermos. Lo que he podido observar con los vecinos es que tenemos animales muy encostillados, animales flacos, animales que la parte inmunológica no está activa, donde tenemos unos animales con mucho estrés oxidativo por deficiencias de minerales. Sabemos que el zinc, el cobre, el magnesio y el selenio son los 4 elementos menores importantísimos para que haya una buena línea inmunológica. Al estar ausente los elementos menores y los cationes, tenemos animales deficientes. En este momento estamos muy contentos porque vemos que hay con qué trabajar y hay ánimos para trabajar y cambiar un poco el sentido de que se le venía dando a estas tierras. Sabemos que estas tierras tuvieron en manos de violencia y estas tierras las vamos a recuperar gracias a lo que se viene ya gestando con los convenios que se vienen haciendo y que se está tratando de que vengan los cultivos alternativos, venga la alternancia y no sigamos por el camino del mal. Esa es la gran propuesta que queremos hacer no solo para esta finca, sino para todo el llano. Sabemos que el llano hoy por hoy está en mucha parte ya con unas capacidades donde no produce ni 300 kilos por hectárea por año de carne en los que producen carne. El que diga lo contrario está mintiendo. Pero trabajando el concepto de la agroecología podemos aspirar hasta 900 a 1000 kilos por año por hectárea. Eso es lo que nos vamos a cranear y eso es lo que queremos desarrollar en esta finca. Muchas gracias.